¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos en Cristo. En esta oportunidad les quiero compartir el tercer capítulo del libro de Jean Lafrance, La oración del corazón. Dice, el hombre en marcha hacia la oración continua. Hemos dejado a nuestro peregrino ruso en la celda del Starets. Ha encontrado por fin a alguien que tiene un conocimiento místico de la oración de Jesús y cuya enseñanza está fundada en la experiencia alimentada por la acción. Una vez que el Starets le ha explicado lo que era la oración de Jesús interior y constante, y le ha preguntado si lo ha comprendido bien, el peregrino va a plantearle la pregunta crucial. Sí, Padre, lo comprendo perfectamente. En nombre de Dios, enseñadme cómo podré acostumbrarme, exclamé lleno de alegría. Eso está en el libro de El peregrino ruso. Entonces empieza la larga formación del peregrino por su padre espiritual. Toda la tradición va a insistir en la importancia y la necesidad de hacerse ayudar, ya que la acción interior no puede prosperar sin la iluminada guía de un starets. También esa reseña es del libro del peregrino ruso. Perseverar en la oración. Cuanto más se avanza en la vida de oración o en la formación para la oración, más se llega al convencimiento de que no hay más que una sola palabra para los que quieren aprender a orar. Perseverad. Dios, dice San Juan Clímaco, concede el don de oración al que ora. No es posible enseñar a orar a otro, como tampoco es posible enseñarle a amar, a alegrarse o a llorar. Sencillamente, hay que dejar que la vida trinitaria respire en nosotros. Solo el Espíritu Santo, escondido en el fondo de nuestro corazón, puede enseñarnos a orar. La única cosa que podemos hacer es disponernos a acoger el don de oración. Cristo nos dice muchas cosas a propósito de la oración. Hay que entrar en el cuarto, callarse, cerrar la puerta y orar al Padre en lo secreto, es decir, arrojar del corazón todas las preocupaciones que nos asaltan legítimamente y, muy a menudo también, reconozcámoslo, ilegítimamente. Por el contrario, insiste mucho en la confianza y la perseverancia. Hay que pedir, buscar, golpear y sobre todo no desanimarse nunca ni cansarse. Para que comprendamos bien esta perseverancia, trae la comparación del amigo importuno y del juez inicuo. Hay que pedir sin avergonzarse y aún aburrir a Dios hasta ponerle la cabeza como un bombo. Hay que hacer notar la fuerza de las expresiones empleadas por Jesús y al mismo tiempo la bondad del Padre que se deja ablandar en la medida de la confianza del que ora. Por lo demás, esta perseverancia está íntimamente ligada a la fe y a la confianza. La oración llena de fe es capaz de desplazar los montes y las moreras. Tened fe en Dios. Os aseguro que quien diga a ese monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Es del libro de Macabeos. Siendo un joven novicio, oraba un día ante el ícono de la Madre de Dios y la oración de Jesús irrumpió en su corazón. Y he aquí que en adelante habitó en él para siempre. Esta es una obra citada del libro de Silvano. Eh, el libro al que hace referencia esta cita es Staret Siloan, en español San Silvano del Monte Athos, escrito por el archimandrita Sofronio Sakharov, discípulo directo de San Silvano. El Staret del peregrino, es decir, su mentor, su guía, va a insistir muchísimo sobre la perseverancia en la obra de la oración. El que quiere entrar en una auténtica vida de oración y esperar un día el don de la oración continua debe aceptar la intuición o el tormento de lo que debe ser o debería ser el don total a Dios. Digo intuición o tormento para precisar que este don se nos puede dar o no. Puede estar en camino de hacerse o de deshacerse. Lo que importa es la aceptación leal
radical e intrépida de una lucidez tan grande como sea posible. Reconocer que este es el gran negocio de la vida, que todo lo demás es secundario o literatura. Aceptar el ser atormentado durante toda la vida por esta llamada. Ahí está la referencia de Molinier. Parece corresponder a una carta o texto del padre Marie-Dominique Molinier, un teólogo dominico francés conocido por su profunda espiritualidad y su estilo directo. Dice Jean Lafrance: en mi vida he encontrado muchos hombres amantes de la oración, que consagran a ella una gran parte de su tiempo y están interesados por todo lo que se escribe sobre este tema, pero debo confesar que he encontrado muy pocos hombres de oración, es decir, seres en los que no es posible distinguir entre reflexión, acción y oración, de tal manera que se sientan poseídos por esta oración que transfigura toda su vida. Hagámonos, en este sentido, una pregunta. ¿Cuándo nos acaece una pena, una tentación, una prueba o una alegría? ¿Nuestro primer movimiento es pensar en salir de ella? ¿O nos ponemos de rodilla para alabar a Dios o para suplicarle que mueva nuestro espíritu y nuestro corazón de acuerdo con su voluntad? Qué gran pregunta, ¿no? ¿Oramos por todos los rostros que encontramos? En otras palabras, ¿sabemos transformar en oración nuestras impresiones, nuestros sufrimientos y toda nuestra vida? Acá la referencia es sobre el anexo 1 de este libro, de la oración de corazón, de Jean Lafrance. No cansarse nunca. Se plantea, por tanto, una cuestión. ¿La vida de oración continua estará cerrada a los que no han sabido entregarse totalmente al impulso que anima una vocación a la santidad? ¿Estará cerrada a los pecadores y a los que experimentan su debilidad? Esto sería doblemente falso. A. Porque el dominio de nuestras intenciones profundas es inconsciente y nadie puede saber nunca si es digno de amor o de odio. El fondo del corazón del hombre permanece impenetrable, dice el salmista. Y B. Porque la oración se ofrece a los peores pecadores como un recurso universal al cual están todos invitados, y Cristo es a ellos a los que primero ha recomendado el orar sin cesar, sin cansarse nunca. No se puede comulgar sin intención recta y la esperanza fundada de estar en amistad con Dios, pero para orar ni siquiera es necesario tener fe, pues es la oración la que nos la concede. Por tanto, hay que volver a lo que decíamos al principio. El fondo de nuestro corazón es el que debe convertirse. Si no oramos continuamente es por causa de nuestro corazón de piedra o de nuestro cuerpo de muerte. Lo esencial en este negocio es la perseverancia, único fruto visible y casi infalible de la profundidad de nuestros deseos. Por eso los teólogos la señalan como una de las cualidades esenciales de la oración, que es siempre escuchada. Las otras cualidades se resumen al fin y al cabo en pedir ese ser invadidos por la oración perpetua. La perseverancia consiste en esencia en volver a emprender incansablemente el camino, suceda lo que suceda, después de cualquier tormenta o de cualquier período de flojedad. Es la paciencia de la araña que vuelve a comenzar indefinidamente su tela cada vez que la ve destruida. Es una tenacidad secreta, íntima y flexible, en las antípodas de la obstinación, de la rigidez o del entusiasmo. Es una virtud profundamente humilde, recíprocamente. La humildad es profundamente perseverante, no se desanima jamás. El orgullo es el que se desanima, solo él. Pero, ¿qué debemos hacer si nos sentimos orgullosos? Reconocer que hay dos hombres en nosotros y liberar por la oración al Hijo de Dios que es humilde. Es en el mismo momento en que un orgullo empieza a orar con rectitud y sobre todo si pide con humildad, deja de ser orgulloso. Escuchemos lo que dice Serafín de Sarov a propósito de la oración y de las otras obras espirituales. Es cierto que toda obra buena hecha en nombre de Cristo confiere la gracia del Espíritu Santo,
pero la oración más que ninguna, pues está siempre a nuestra disposición. Tenéis, por ejemplo, ganas de ir a la iglesia, pero la iglesia está lejos o ha terminado el oficio. Tenéis ganas de dar una limosna, pero no encontráis a un pobre o no tenéis dinero. Queréis permanecer vírgenes, pero no tenéis fuerzas suficientes para ello, a causa de vuestro natural o a causa de los engaños del enemigo que nos permiten resistir la debilidad de vuestra carne humana. Queréis tal vez encontrar una buena obra para hacerla en nombre de Cristo, pero no tenéis fuerza para ello, o no se presenta la ocasión. En cambio, nada de esto afecta a la oración. Todos tienen la posibilidad de orar, el rico como el pobre, el notable como el hombre corriente, el fuerte como el débil, el que tiene salud como el enfermo, el virtuoso como el pecador. Ahí la referencia del libro. Antes de saber cómo tenemos que orar, importa mucho más saber cómo no cansarse nunca, no desanimarse nunca. Los consejos que podría daros y los que nos ofrece la Iglesia nos os librarán de la impresión de que no sabéis orar. Al contrario, esta impresión aumentará con la profundidad misma de la oración. San Pablo es el primero en reconocer que no sabemos cómo orar, ni tan siquiera lo que hay que pedir. No se trata, pues, de procurar salir de esa impresión, que equivaldría a ponerse a la búsqueda de un estado de insatisfacción particularmente peligroso y cercano al fariseísmo. Se trata, por el contrario, de descubrir progresivamente lo que Dios nos pide, con una agudeza tal que no nos inquietemos de saber si oramos bien o mal, sino que vivamos con el deseo de que la oración lo invada todo, y no ya nuestra oración, sino esta realidad que viene de Dios y que es la oración de Jesús en nosotros, el gemido inenarrable del Espíritu. Entonces comprendemos por qué el Staret aconseja al peregrino ruso repetir frecuentemente la oración de Jesús, sin preocuparse de la pureza de su oración. Hay que ofrecer a Dios lo que podemos ofrecer, es decir, la repetición de la fórmula. Aunque tengamos la impresión de que oramos solamente con los labios, esta oración frecuente atraerá a la larga la oración interior del corazón y favorecerá la unión del espíritu con Dios. El apóstol San Pablo dice: os suplico pues que ante todo hagáis fervientes oraciones. La perfección de nuestra oración no está en nuestro poder, ya que dice el apóstol: no sabemos lo que nos conviene pedir. Rezar con frecuencia siempre es el medio que se nos propone para alcanzar la oración pura, madre de todos los bienes espirituales. Una cosa que no se dice a menudo en los libros que tratan de la oración de Jesús y que enseñan todos los que la practican es la experiencia del silencio. Este es un punto muy importante. Recuerdo que encontré un día a una anciana que rezaba el rosario desde hacía muchos años y que me hizo esta pregunta: ¿tengo que recitar el Ave María con los labios? Desde que me levanto por la mañana me da la impresión de que sorprendo a mi corazón rezando el Ave María. Es evidente que nos encontramos aquí fuera de los caminos habituales de la oración de Jesús y que no es posible dar consejos concretos. Por eso, hay que introducir el silencio en la invocación. Es preciso que haya en ella, en cierto modo, algunas notas de órgano. Invocad el nombre de Jesús y deteneos un momento, de manera que el silencio penetre en vosotros e interiorice vuestra oración. Pues la relación del silencio y de la palabra es la relación del Espíritu y Cristo. Os conviene que yo me vaya. Esta cita es de cuando Jesús dice: sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Juan 16:7. Existe una palabra racional y lógica, es una palabra sin silencio. Y hay una palabra del Logos, ya que el Logos está unido al Espíritu Santo, pues sobre Cristo descansa la unción del Espíritu. El Espíritu es el silencio de Cristo, que es en cierto modo un silencio de amor y de comunión. El Padre y el Hijo se unen en un silencio mutuo que es el abrazo del Espíritu. Tú eres mi Hijo muy amado,
en el que he puesto todo mi amor. Esa frase aparece en la Biblia cuando Cristo es bautizado. Es lo que Dios le expresa a su Hijo. La clave del arte litúrgico consiste en hacernos escuchar este silencio, ya sea porque haya una parada o porque la música se enrolle alrededor del silencio. Del mismo modo, la oración personal debe enrollarse alrededor de estos momentos de silencio. Anotad esta admirable reflexión de San Isaac el Sirio: el silencio es el lenguaje del mundo futuro. El silencio es el lenguaje del mundo futuro. En toda ocasión acudid a la oración. Una de las mayores gracias que un hombre puede obtener en este mundo es descubrir que, en el nombre de Jesús, puede unificar toda su existencia, orar en cualquier circunstancia y vivir a gusto en todas partes. Esta experiencia de plenitud alegre en Jesús, llamada pleroforia, que viene del griego, es un término teológico y filosófico que significa plena certeza, convicción total o plena seguridad interior. En el cristianismo, San Pablo lo utiliza en varias de sus cartas, en Colosenses y en la carta a los tesalonicenses. Y en la mística también es utilizada por algunos autores cristianos, como Isaac de Nínive o Evagrio Póntico. Decía entonces, esta experiencia de plenitud alegre en Jesús, llamada pleroforia, se vive a partir de la misma vida, siendo el nombre de Jesús portador de su presencia, el instrumento principal de esta unificación. El pensamiento de Pablo es claro: el Señor Jesús está cerca, está presente y vivo por el poder de su nombre. Cada vez que aparece una necesidad, que surge una tentación o que una alegría nos ilumina el corazón, hay que volver a la oración y a la plegaria para presentar nuestras peticiones a Dios. Y esta súplica debe estar impregnada de la alabanza, de bendición y de acción de gracias. En una palabra, nuestra vida debe transformarse en Eucaristía. Acá está la referencia, eh, la referencia de consulta sobre el mismo libro de Jean Lefrance, en el capítulo 4, El hombre en estado de oración ininterrumpida, de Jean Lefrance. Contemplemos desde más cerca esta actitud existencial que encontramos a cada paso en los Salmos. Cuanto más avanza el hombre, mayor conciencia toma de sus limitaciones, envuelto por olas de muerte. Algunos días experimenta el sufrimiento y la tentación. Los lazos del Seol me rodeaban. Delante de mí, trampas de muerte. Salmos. Debe aprender entonces a convertirse en un hijo que encuentra totalmente natural acudir constantemente a su Padre, con la audacia tranquila de la confianza más absoluta. No hay que apoyarse en nada más que en Dios, nuestra roca, nuestro supremo punto de apoyo. Y aquí surge la oración. En cuanto aparece el peligro o las cosas se ponen difíciles, se acude a Dios. Se cuenta en la vida de los santos griegos la historia de Máximo, que aprendió a orar no a pesar de la agitación y de la turbación, sino a causa de ellas y porque representaban un peligro real. Hace la referencia del anexo 2 del mismo libro. Padre, quien te ha enseñado la oración continua. Si llegásemos a comprender que en nuestra vida todo puede ser ocasión de oración, sabríamos utilizar la turbación y la tentación como trampolín hacia Dios. Los maestros espirituales afirman que con Dios nada hay imposible, todo es posible para quien cree. Siempre permaneceremos pequeños y sin embargo vamos a vivir la relación más extraordinaria con Dios y también la más auténtica. Pedirle lo imposible, es decir, la posibilidad de avanzar allí donde el camino está humanamente bloqueado. De ahí esa aparente paradoja: acudir a Dios con las manos vacías, para que todo dependa de la fuerza de la petición. Todo lo que pidáis al Padre, creed que ya lo habéis recibido en la fe. Este es el camino de la santidad. La santidad no consiste en esta o aquella práctica, sino en una disposición del corazón que nos hace consciente de nuestra debilidad.
y confiados hasta la audacia en la bondad del Padre. Santa Teresa de Lisieux. Se trata de una sencilla disposición del corazón para recibir todo de Dios sin poseer nunca ni virtud ni fuerza. No os quejéis si no tenéis éxito. Si os contentáis con escuchar estas palabras sin hacer nada, no tenéis ningún derecho a quejaros. En cuanto a testimonios de éxito, puedo proporcionaros millares. El de Santa Teresa de Lisieux, el de Silvano es su mentor, y el de los monjes de Oriente, que hay cientos y cientos de monjes de Oriente, los padres del desierto, por ejemplo. Filtrar el corazón en Jesús. En la práctica, ¿cómo hay que vivir esta actitud? Se trata de volver a encontrar una actitud fundamental y tradicional de la espiritualidad oriental, filtrar los pensamientos en el recuerdo frecuente del nombre del Señor Jesús. En Occidente encontramos poco más o menos el mismo movimiento espiritual. Recordemos algunas manifestaciones de esta actitud, como el examen de conciencia en San Ignacio, el recuerdo de Dios en San Benito, el movimiento anagógico en San Juan de la Cruz, el instante presente en el Padre de Caussade, el movimiento de abandono en Santa Teresa de Lisieux. Se trata siempre de la misma actitud. Los padres del desierto hablan a este propósito de la vigilancia y de la guarda del corazón. La conciencia, armada con el nombre de Jesús, adquiere la costumbre de escrutar atentamente los logismois. Logismois significan pensamientos o impulsos mentales, acá hice esta anotación, especialmente aquellos que son intrusivos, pasionales o tentadores. En la tradición cristiana ortodoxa, los logismois son considerados pensamientos que surgen en la mente y pueden desviar al alma del camino espiritual si no se gestionan conscientemente. Los pensamientos, la palabra está en el Evangelio, pero no los pensamientos cerebrales, sino los pensamientos como impulsos germinativos que pueden convertirse en obsesiones. Si esos pensamientos son buenos, se les reviste del nombre de Jesús. Si son malos, se les destruyen. Y esto sobre todo de noche. Por eso es tan importante el sueño. Cuando todo está tranquilo, la conciencia habitada por el nombre de Jesús se coloca junto al abismo del corazón, que es el subconsciente, y cuando sube un pensamiento, el germen de una actitud existencial, la conciencia lo examina para acogerlo o destruirlo. La invocación facilita la guarda del corazón. Lo puse en negrita porque me parece muy importante subrayarlo. Cuando un pensamiento es, en el sentido evangélico, aflora al subconsciente, es preciso, antes de que se haga obsesivo, aplastar con el nombre la sugestión diabólica y transfigurar la energía así liberada revistiéndola del mismo nombre. Oliver Clement es la referencia acá. San Juan Casiano explica muy bien que hay que invocar el nombre de Jesús en el momento de dormirse, para que la oración penetre en el sueño. Los que son débiles y no pueden practicar metódicamente la guarda del corazón deben confiarla a la sangre eucarística, dice Nicolás Cavasilas. ¿Habré olvidado las fuentes de rejuvenecimiento? Poner todo en Dios libera las energías para mirar más allá de los seres y vivir una parcela de eternidad. La referencia es de Strutt, que tu fiesta no tenga fin. Herder, Barcelona 1978. Lo estuve viendo, ese libro, y muy interesante. Me gustaría hacer un video aparte. A propósito de esto, quisiéramos subrayar en la vida de Santo Domingo un documento del Código Rociano que comienza así. Existe una manera de orar, la cual el alma se sirve de los miembros del cuerpo a fin de lanzarse a Dios con más fervor, de tal manera que el alma que anima al cuerpo es, a su vez, movida por él, y entra a veces en éxtasis, como San Pablo, o bien en santos transportes, como el profeta David. Conviene narrar a este propósito lo que decía Santo Domingo, que recurría frecuentemente a este modo de oración.
Siguen después las 9 maneras de orar de Santo Domingo. Aquí está un gráfico de las 9 maneras de orar, ilustradas cada una de ellas con un dibujo. La oración de las inclinaciones, de las postraciones, de la sangre, las miradas, las manos, la violencia, la imploración, la intimidad, la oración contemplativa en los caminos, y la oración de la tarde, y su última oración, el testamento. La oración de la tarde, que es su última oración. Cada texto está acompañado de un grabado que representa a Santo Domingo en oración, postrado, tendido el rostro contra el suelo, fijos los ojos en el crucifijo, las manos extendidas ante el pecho o las manos abiertas, y los brazos extendidos con fuerza en forma de cruz, las manos juntas y extendidas con fuerza por encima de la cabeza. Ahí está la referencia de Santo Domingo en oración. Cada vez una palabra de la Escritura nos hace adivinar la oración que vive en su corazón. He ahí una manera muy sencilla y muy realista de orar, que está al alcance de los más humildes adoradores, y que nos introduce en el secreto de la súplica. Y ahí termina el capítulo 3. Espero les haya gustado. Pronto en estos días voy a subir el capítulo 4, el hombre en estado de oración ininterrumpida. Que tengan una linda semana. Nos vemos.